Buenas, hola, ¿qué tal? Hello. Tenemos hasta internacionales, hasta de Estados Unidos nos escuchan. Bueno, vamos a hacer un directo hoy sobre el miedo. Lo haremos en español. Así que la gente que lo vea desde otro lugar, pues tendrá que buscar la traducción. We are going to do our live in Spanish. So if there's someone who have to any kind of translation, I'm so sorry, but he or she will have to do it on himself. Bueno, vamos a hacer un directo sobre el miedo y... Hola, voluntad del alma, ¿cómo estás? Voy a invitar a Rita, que ya está por aquí, espero. Os incorporará. Como siempre, ya está aquí. Espera que le doy la vuelta. Sí. Ahora. Ahí está. ¿Cómo estás? Qué rápida. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. ¿Tú Bueno, cómo estás? muy bien. Fenomenal, muy bien, muy bien, muy bien. Con ganas de compartir. ¿Ya hace mucho calor por allá o todavía no? Un poquito de calor hace, sí, ya lo vamos notando, ¿eh? Sí. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, nuestro directo de hoy vamos a ir directamente al cotarro porque yo creo que hay bastante carne que cortar. Sí. O pescado, al que le gusta el pescado. Y No, vamos a hablar sobre el miedo. el pescado no, que me dan miedo las espinas. No, mentira. Bueno, pues vamos a hablar sobre el miedo. Entonces, directamente, ¿qué es para ti el miedo, Rita? Bueno, mira, yo estuve buscando para ser literal, ¿no? La definición del miedo y hay dos definiciones por la Real Academia Española, ¿no? Y las voy a leer literales, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a comentar. El miedo es una emoción natural que compartimos los humanos con muchos animales que también sienten miedo, y está definido de dos maneras: como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o simbólico. Esto es de destacar. Un peligro real o simbólico. Y luego después la segunda acepción dice: un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al que se desea. O sea que lo definen como una sensación de angustia o como un sentimiento de desconfianza, creyendo que va a pasar algo que uno no quiere que pase. Básicamente, así es como la Real Academia define el miedo, ¿no? Dentro de una perspectiva un poquito más espiritual y terapéutica, podríamos decir que el miedo llega a ser un estado de conciencia, es una emoción natural, es una emoción básica, es una de las emociones básicas dentro de nuestro plano psicoemocional, y la hemos sentido desde el principio de nuestras vidas, ¿no? Es algo natural que ocurra. Los humanos sentimos miedo a muchas cosas. Y hay un miedo original, que es el miedo que sentimos cuando nacemos.
esta es una visión del maestro Thai, de Thich Nhat Hanh, ¿no? El monje budista vietnamita que trascendió el año Sí. pasado, por febrero. Y él decía que hay un miedo original, que es el miedo que todos hemos sentido cuando tuvimos que abandonar el templo sagrado que era el útero de mamá. Y allí no teníamos, todas las necesidades básicas estaban cubiertas, no había ningún estado que generara un miedo, en el sentido que, bueno, pues teníamos todo, ¿no? Allí estábamos calentitos y tal. Luego en el momento del nacimiento todo eso se pierde y salimos al exterior, ya sea por el canal de parto, por un parto vaginal o por un parto de cesárea, pero el medio que encontramos una vez que nacemos es totalmente inhóspito para nosotros y cambia mucho. De hecho, tenemos que expulsar parte del líquido que tenemos en los pulmones y para propiciar la entrada de aire, ¿no? Ay, te he perdido, Juan. Ahora, Ahora, ¿ahora? ahora, No sé qué ha pasado. ahora. Sí, sí. Vale, bueno, se define un miedo original que según los místicos nos va a acompañar toda nuestra vida, porque es como la pérdida del paraíso. Mm. En Ahora, donde... ¿Me escuchas? ahora me ves bien. Me ves bien y me escuchas bien, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. Vale. Porque ha dicho Belén que se cortaba la imagen. Se Vale. corta. Hola Belén, hola José. Bueno, a los que se vayan agregando, buenas noches. Ajá. Dices que compara el miedo visceral de abandonar el útero materno con salir del paraíso, con salir Claro, con del... perder el paraíso en donde todo, todo estaba cubierto y donde encontrábamos la máxima satisfacción, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Entonces, ahí es donde se graba el primer miedo que sentimos como humanos, ¿no? De abandonar el útero materno y tener que enfrentarnos al espacio exterior, con todo lo que conlleva, porque el cachorro humano es el más dependiente de la cadena zoológica, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, y describe el maestro Tai que en el momento en el que grabamos ese miedo original por la pérdida del paraíso en el momento del nacimiento, una vez que entra la primera bocanada de aire dentro de nosotros, cuando hacemos la primera inhalación, una vez recién nacidos, ahí es donde se despierta el deseo original, que no es más ni menos que el deseo de vivir. Entonces, el Ya. miedo original está unido al deseo original también. Ese es el primer miedo que vivimos como humanos. Vale. El miedo aparece frecuentemente en nuestra vida y nos afecta a todos, ¿no? Es una emoción natural que de alguna manera tiene su función también, ¿no? El miedo tiene una función biológica y una función psicoemocional. El miedo nos hace prudentes, el miedo nos protege de ponernos en demasiado riesgo, ¿no? Con el riesgo final incluso de perder nuestra propia existencia, de perder la vida. Entonces el miedo es una emoción que es necesaria. Los únicos que no tienen miedo son los psicópatas, ¿no? Claro, pero porque es una patología mental, ¿no? En donde se anula totalmente, se anula la empatía en general. Los psicópatas no sienten empatía, con lo cual no pueden tampoco ponerse en el lugar del sufrimiento de la otra persona y no tienen miedo, no tienen empatía en general, ¿no? Claro. Sí, sí. Y dices que el primer miedo es el miedo a vivir, o sea, el que está unido al deseo original de vivir, y esto también está muy unido al miedo a la muerte, ¿no? Siempre hay ahí un miedo a la muerte, igual que tienes
ese miedo cuando naces, también hay un miedo Sí, siempre a la muerte. Es natural, es humano. es humano. Es humano tenerle miedo a terminar con la propia existencia, aunque en determinados perfiles el terminar con la existencia soluciona un nivel de sufrimiento que no pueden negociar. Por ejemplo, los suicidas, los que tienen ideación suicida o los que realmente han llegado a consolidar el suicidio y han fallecido, buscan en el suicidio la liberación de su sufrimiento, pero no porque tengan miedo a vivir, sino más que nada porque no pueden sostener una vida con tanto nivel de sufrimiento, ¿no? Esto es un tema también un poco escabroso, pero bueno, el punto es, claro, a medida que vamos creciendo van apareciendo miedos, y es natural que aparezcan, ¿no? Y existen muchísimos miedos, muchos tipos de miedos. Sí, Eh, sí. se podrían diferenciar diferentes tipos de miedos. Hay un miedo común o real ante cosas que son reales, mmm, situaciones de vida en las que sentimos miedo y es real y es natural que sintamos miedo, ¿no? Pero hay otros momentos en los que el miedo pasa a ser patológico, ¿no? Pero tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Podríamos empezar a enumerar como humanos un montón de situaciones que nos pueden generar miedo, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo al abandono, el miedo a la vejez, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a lo que Claro. piensen de nosotros, el miedo al rechazo, el miedo a la injusticia, el miedo a lo desconocido, a lo que no controlamos, a lo que se escapa de nuestro control, el miedo al cambio, el miedo a abandonar la zona de confort. Mm, no sé qué otras cosas se me puede ocurrir. El miedo a no Las, ser suficiente, a no ser capaz. las fobias también son miedos, ¿no? La fobia ya es un miedo patológico. La fobia ya no es un miedo natural, es un miedo patológico, un miedo irracional, un miedo exacerbado, con una intensidad que llega a paralizar, ¿no? Ante la aparición de determinados estímulos externos. Por ejemplo, hay diferentes tipos de fobias, muchas fobias. Esto podéis buscar, los que estáis escuchando podéis buscar información en internet, pero bueno, está la claustrofobia en espacios cerrados, la agorafobia en espacios abiertos, la aracnofobia, el miedo a las arañas, eh, la hematofobia, la gente que le tiene terror a la sangre, que es capaz de perder el conocimiento cuando ve o cuando le van a pinchar para hacerle un análisis de sangre y no lo pueden controlar. La acrofobia, a los que sienten vértigo, el miedo a las alturas, ¿no? A mucha altura, eso también genera bastante miedo. La sinofobia es la fobia a los perros. Yo conozco mucha gente que tiene fobia a los perros, que incluso un chihuahua los pone en jaque mate, ¿sabes? Hay un capítulo de Black Mirror. ¿Has visto esa serie? Sí, sí. Pues hay Me un la capítulo, no sé si la has recomendaste visto. tú, me la recomendaste Ah, tú. pues de una niña que pasa por un chalet todos los días para ir al colegio y hay un perro que le ladra muchísimo y coge mucho miedo a los perros. Sí. Y, y en el capítulo lo que hacen es le ponen un chip a la niña por el cual su madre desde una tablet o un ordenador puede tener un seguimiento de ella y anular los miedos. Entonces, cuando la niña pasa por el chalet para ir al colegio, el perro no ladra, sino que la niña siente como que hay un silencio en su mente. Lo único Ah, que, claro, cuando crece, esa falta de miedos se transforman en lo que tú dices, conductas un poco psicopáticas y y autolesivas difíciles. incluso, ¿no? Que te ponen en peligro, ¿no? Claro. Claro, Mm. es Digamos que a nivel psicoemocional, en un plano de salud mental, el miedo es necesario y nos hace prudentes, nos protege, nos defiende de, de ponernos en demasiado peligro, ¿no?
para que podamos recibir daño. Entonces, una cierta dosis de miedo viene bien, nos hace prudentes, no hay que reñir con el miedo. El miedo es una emoción natural y es una emoción que nos viene muy bien sentirla. El tema crucial es cuando ese miedo se empieza a exacerbar y cuando empieza a interrumpir estados de bienestar, cuando empieza a ser negativo en nuestra vida, ¿no? Entonces ahí es donde habría que empezar a trabajar un poco, ¿no? Cuando empieza a ser patológico, a afectarte físicamente. Cuando te quita la paz, cuando, por ejemplo, hay los diferentes miedos que describimos antes, ¿no? El miedo a la soledad, por ejemplo. La soledad no es buena ni es mala. La soledad es un estado de vida que tiene mucha gente. Hay gente que se lleva muy bien con su soledad y se siente muy acompañado, muy felizmente acompañado o acompañada con su soledad, y hay gente que está reñida con la soledad. Entonces, si tienen miedo a estar solo, lo mismo te pones un poco en riesgo. ¿Por qué? Porque por evitar estar solo vas a buscar estar acompañado a diestra y siniestra, y si buscas compañía desde el miedo a la soledad y desde el miedo a asumir tu vacío y tu realidad, pues lo mismo te puedes meter en problemas, ¿no? Ese es el ejemplo más básico que puede haber, ¿no? Y en esta soledad, en esta sociedad actual en la que todo tiene que ser ya y rápido, como que se me va a pasar el arroz, ¿no? Y tiene que ser todo ya, ¿no? Y las redes han contribuido mucho en eso también, en que todo sea ipso facto, ¿no? Y tal. Y el negociar un cierto estado de autoacompañamiento tampoco debería ser motivo de sentir miedo, ¿no? De autoindagarte, de conocerte, de acompañarte y tal. Y de última, bueno, pues si en algún momento el miedo se empieza a ser patológico en tu vida, pues es uno de los tips que yo después quería dar, ¿no? Pero bueno, lo adelanto un poco. Si el miedo te condiciona tu felicidad, tu armonía, tu bienestar, entonces será el momento en el que te tengas que plantear que tienes que negociar con el miedo. Y si el miedo no puede ser negociado de ninguna de las maneras y te supera, habrá que pedir ayuda. Es básico, ¿no? Miguel Camarena Salud, que es también profesor de educación física y hace podcast, dice que cuando tiene una sensación de miedo, y que también le produce una de querer cambiar, ¿no? Porque el miedo también lo que te produce es la sensación de no ir a más, ¿no? Que eso no suceda. Pues él dice que lo que pide es más. No sé qué opinas de eso. De que lo que pide es más, que por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos de la soledad, ¿no? De tener miedo a la soledad, ¿no? Que, pues, pedir más soledad. Porque al final también estás como dándole una vuelta de tuerca a tu mente, al decir, no, quiero que desaparezca la soledad y quiero ya estar en pareja o quiero... Entonces estás como en contra de lo que la ley natural te está dando en ese momento. Claro, como que luchas con tu presente, ¿no? Como que... Claro. Entraba dentro de la segunda definición de miedo que leí al principio, ¿no? Es esa sensación de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al que uno quiere, ¿no? O sea, estoy sola, busco pareja, y la quiero ya, y me quiero llevar bien, y quiero consolidar una pareja en condiciones, y no sé qué. Pero claro, si la busco desde ese punto, estoy negando o negándome esta historia de poder compartir conmigo, ¿no? Está guay eso, me parece súper interesante. O sea, no huir de tu situación actual, sino permitirte vivirla en toda su magnitud, ¿no? También, no salir corriendo de eso para evitarlo, ¿no? Porque esa definición que tú dices del sentimiento de desconfianza
que impulsa a creer que ocurrirá algo diferente a tu deseo, en realidad ese deseo es algo que no hay en este momento. Claro, sí, Es algo que no existe. Estás proyectando tu futuro en algo que no hay o que, o que quieres que suceda. Por ejemplo, no sé, el miedo a suspender un examen, por ejemplo. claro, Pues sí, ahora mismo no estás haciendo el examen. claro, claro, exacto. Estás proyectando un miedo, te pudo haber pasado, pudiste haber tenido una pareja que no funcionó, pudiste haber dado un examen que no te fue bien. Y entonces, en base a un pasado en el que no tuviste los resultados que querías, desde tu presente proyectas un futuro que es igual al pasado que viviste, y entonces no te permites el vivir el presente, ¿no? Esto es importante, recalcarlo, porque el pasado, y esto a nivel de miedos funciona muy bien, y lo vais a entender los que estáis. Hola Oni, hola Kikín, bueno, se han ido agregando gente. El pasado no tiene que ser un lugar de residencia a nivel psicoemocional. Esta definición a mí me encanta, ¿no? El pasado no tiene por qué determinar ni tu presente ni tu futuro. Si tú te fijas en el pasado como un punto de referencia en el que buscas datos y buscas realmente información, pero no estás proyectándolo hacia el futuro. Simplemente es un informe de lo que ocurrió, pero solo eso. En ocasiones tenemos miedo a que el pasado se vuelva a repetir. Por ejemplo, tuve una pareja, ya no la tengo, ahora estoy sola, lo que quiero es conseguir una pareja. Si pasan los días, pasan los meses y no consigo esa pareja, lo que estoy negándome es emparejarme conmigo, porque realmente lo que tengo miedo es a quedarme sola. Y Ya. entonces estoy huyendo permanentemente de eso que quizás es lo que está pidiendo ser aceptado. Y por eso me da miedo seguir estando sola y creo que teniendo una pareja lo voy a solucionar. Pero resulta que si me relaciono desde el vacío interno, lo que voy a hacer es pues justamente promover pareja disfuncional, porque yo no estoy al 1000 por 1000 conmigo, ¿no? No estoy pleno, ¿no? Un poco eso. Entonces generaré miedo, y el miedo es lo opuesto no a la valentía. El miedo es lo opuesto al amor, porque en el miedo hay desconfianza y en el amor hay total confianza. Ese sería el antídoto, ¿no? Comenzar a trabajar el amor dentro de nosotros. Pero como principal objetivo, yo creo que el primer punto es nombrar a qué uno le tiene miedo. ¿Cómo gestionar el miedo? Nombrarlo y definirlo, reconociendo que tienes esa sensación. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, pues tengo miedo a quedarme solo. Por ejemplo, tengo miedo a no tener un trabajo que me genere prosperidad. La gente está con mucha ansiedad, y más desde lo del tema del COVID y del confinamiento, ¿no? Hay mucha ansiedad porque el futuro no se ve prometedor. Entonces, tengo que aprender a nombrar mis miedos. Miedo a no ser próspera, miedo a no tener pareja y a quedarme sola, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, no solamente mía, a la enfermedad y a la muerte de los seres que yo quiero. Todo eso hay que reconocerlo. En un primer momento lo que más importa es definirlo y nombrarlo, porque es una manera de gestión del miedo desde la conciencia, ¿no? Hacernos cargo, hacernos responsables de esa sensación y ese sentimiento que estamos manifestando, ¿no? Entonces, ¿y cómo se gestiona el miedo? Desde el cuerpo, no desde la mente, desde el cuerpo. Entonces, cuando tú defines el miedo, te das cuenta, tengo miedo de estar solo, vale, llévalo al cuerpo. Y cuando estás en esa crisis, que te estás peleando con la vida por ese tema, porque no consigues lo que quieres y te da miedo al futuro, por si esto se prolonga, entra en tu cuerpo. Una vez que has definido y has nombrado el miedo, luego entra en tu cuerpo, sintiendo miedo, porque es genuino, haces real el miedo, lo sientes,
lo sientes y lo manifiestas. Y entonces te vas centrando en la respiración. Te centras en la respiración, tomas anclaje en el cuerpo y mediante la respiración te vas relajando. Otro punto sería usar la imaginería mental, la visualización. Visualizar un futuro prometedor, positivo, de beneficio, de bienestar, o incluso en el propio instante que estás, generar un estado de calma, un estado de paz, un estado de armonía. Reconectarte contigo. Yo creo que esa sería la historia. También estaría guay el poder aceptar que uno también puede fallar, que nos podemos equivocar, que cometer un error no es fracasar, sino que es aprender, porque no siempre las cosas salen como nosotros queremos. Entonces, creo que lo más importante es trabajarme a mí mismo, a mí misma. En el caso de la soledad, en el caso de no tener un trabajo próspero, en el caso de tener miedo a enfermar, en el caso de tener miedo a la muerte o la muerte de algún familiar, siempre volver hacia uno mismo y plantearte estas cosas desde un estado de máxima conciencia, ¿no? Dándote cuenta de lo que realmente sientes. Quizá otra estrategia que a mí me parece muy chula y da muy buenos resultados es lo que en terapia gestal llamamos, que tú sabes, hacer una silla vacía. Entonces, sí. ¿La silla vacía qué es? Pues sentar a tu miedo a quedarte solo, por ejemplo, en una silla enfrente tuya y tú te sientas en la otra silla. Entonces tú desde ti te pones a hablar con tu miedo. Bueno, hola, tú eres mi miedo a quedarme solo. Bueno, te doy la bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo sé que estás ahí, y vamos a mantener un coloquio. Yo quiero charlar contigo y quiero que me cuentes por qué estás aquí, para qué estás aquí. Puede ser soledad y yo estar desolado. Bueno, ese es otro estado, ¿eh? Claro, sí, también. Sí. Pues puedes trabajar con tu desolación. Claro. Te sientes desolado de tanta soledad, pero también porque hace falta poner a brillar el sol interno, ¿no? Porque soledad, hace poco lo leí y me lo fotocopié para entregarlo en los grupos de terapia y tal, la soledad es la edad de conectar con el sol interno. ¿A que te gustó la definición esa? ¿Y quién te dijo? Pues esa es una definición, no me acuerdo ni dónde la encontré, pero me la fotocopié y la estoy entregando en los grupos. Soledad es la edad de conectar con el sol interno. Ese es el verdadero significado de la soledad. Y le tenemos tanto miedo a la soledad. Te digo, yo he estado décadas de mi vida, no con miedo, con pánico a quedarme sola. Ya. Verdadero miedo a quedarme sola. Y siempre estaba rodeada de gente. ¿No opinas? Mira, había dos preguntas que yo creo que las estamos resolviendo ahora, pero bueno, las voy a citar para que las personas que nos han escrito lo sepan. Que una era cómo superar el miedo, de Luis desde Bilbao, que nos escribió, y la otra es, puede ser que tengan miedo a estar en pareja, de Sonia desde Mallorca. Entonces yo creo que es justo lo que estamos hablando, ¿no? El miedo a la soledad y de cómo superarlo. Pero ¿no crees que muchas veces los estados de miedo son los vértices de un puente? Es decir, me explico. Yo quiero estar hablando de la soledad, ¿no? Yo quiero estar en la soledad y este es el estado en pareja. Pero claro, yo en realidad quiero estar en pareja, pero
estando solo es como no avanzo o no hago cosas por estar en pareja y, y me quejo todo el rato de no estar en pareja, pero aún así pues estoy haciendo proyectos y cosas y estudiando, opositando, trabajando mucho cuando en realidad no dejo espacio a que aparezca otra persona. Ya. ¿No crees que muchas veces va eso? Es como, tengo miedo a un examen a un examen de inglés, pero no hago por estudiar inglés, estoy estudiando otros idiomas. Pues entonces estás en incoherencia. Claro, Lo que me parece, fíjate, me parece como mm, la manifestación, ¿no? O sea, el puente, ¿no? Que decías tú. Aquí está mi cuchillito, ¿no? Bueno, el puente. Y aquí está el estar solo y aquí está el estar en pareja. Pero el caso es que estas no son dos polaridades, porque uno puede estar en pareja, pero también estar solo. Y uno puede estar solo, pero sentirse de puta madre. O sea, no son incompatibles las dos cosas, no son las dos polaridades. O estoy solo o estoy en pareja. La pregunta que hizo esta chica de Mallorca, decías, ¿no? Y Sonia. el miedo a estar en pareja, ¿no? Pues el miedo a estar en pareja no es más ni menos que el miedo al compromiso. Sí, pero luego hay gente, o sea, lo primero es darse cuenta de qué tipo de persona en este momento eres tú. Es decir, hay los singles que a lo mejor quieren estar en pareja, pero quieren una mujer o un hombre perfecto que en realidad no existe, Ah, porque nadie entonces es ahí tienen un problema gordo, ¿eh? y luego los que yo llamo los emparejados, que ellos se enganchan de una pareja a una pareja a otra y no dejan espacio en realidad de darse cuenta de lo que en realidad quieren. Entonces, Claro, como que muchas veces es lo que yo hablaba, ¿no? Que quieres estar en pareja, pero en realidad huyes de tu soledad, utilizando todo el tiempo haciendo cosas que en realidad no te dejan espacio a estar tranquilo y en paz y en calma para conocer a una persona. claro. Ni siquiera para conocerte a ti. Claro, Le es pasa que a mucha sería el primer gente paso. eso, que se llenan de actividades, se llenan de cosas para hacer, siempre están haciendo algo, para no parar, porque realmente ahí real, el miedo real que hay en esa acción permanente es detenernos y encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, ahí es donde se genera toda la problemática, porque estamos todo el tiempo haciendo cosas para no tener espacios vacíos en donde conectemos con nosotros. Entonces, o hay miedo al compromiso con la otra persona, o hay miedo al compromiso conmigo, que para el caso, idem de idem. Mientras yo no asuma quién soy, qué necesito, qué pasa en este momento de vida y no conecte conmigo, si conecto con otra persona y no estoy muy presente en mí, voy a conectar desde mi vacío, desde la ausencia de mí. Y por eso después las cosas se complican en pareja, porque ya vendrán las negociaciones y tal. Y como somos frecuencia, como somos vibración y como somos onda y energía, por mucho que tú te pongas en la cabeza la idea que tú quieres conseguir, como eres vibración y eres onda, tu frecuencia de ondulación, si estás en incoherencia, te hará encontrarte con personas que están en incoherencia. Entonces va a ser crónica de una muerte anunciada. ¿Ves? No debería de haberme emparejado. Es que mi sino va a ser estar solo o sola. No, lo mismo no. Lo mismo es que te tienes que conocer. Lo mismo que no tienes que huir de ti, ¿no? Porque está el miedo a estar solo y el miedo al compromiso. Y ahí ya tenemos problemas, Houston. Lo principal es reconocerlo. Para el que preguntó cómo negociar con los miedos, era lo que te comentaba antes un poco.
Es el punto de detenerte, nombrar tu miedo y definirlo. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Porque eso es lo principal. Es el punto cero, ya ni uno. Es el punto cero que tienes que aclarar, que tengo que aclarar conmigo, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? Incluso hacer una lista de miedos, porque tenemos miedos a muchas cosas. Decía un psicólogo que escuché al preparar la charla de hoy, que los miedos son formas de que están, o sea, que el miedo es inherente al ser humano porque nosotros continuamente estamos quitándonos miedos, que en realidad ya lo tenemos asumido por nuestra cultura, por donde estamos o cómo estamos, pero que en realidad es un miedo que estaba dentro de nosotros. Y él pone el ejemplo del miedo a quedarte encerrado en un ascensor. Dice, si hace el paleolítico o el neolítico, cuando no había ascensores, pues le pones a una persona en un ascensor y se muere del miedo. Sin embargo, si desde pequeño, desde bebés, te están metiendo en un ascensor, pues en realidad ese miedo, aunque lo tenías inherente o dentro de ti, pues desaparece, ¿no? Y así con todo, ¿no? Como montar en bicicleta o cualquier cosa, tener pareja o Sí, estudiar sí. o, Incluso o- incluso con miedo se pueden hacer cosas, porque es legal el miedo, es natural, es humano sentir miedo. Incluso con el miedo se pueden hacer cosas, como dice la frase esta que todo el mundo conoce, ¿no? Que es tan conocida. No es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe atravesarlo, ¿no? Entonces, incluso sintiendo miedo, se pueden hacer cosas, se pueden tomar decisiones, y luego ves y testas y observas a ver qué pasa. Claro. Y las cosas nunca salen mal, porque la mayoría de los miedos que manifestamos son miedos que tienen que ver con nuestro componente mental de fantasía, de anticipación. Y todo el sufrimiento que esos miedos nos provocan, porque como el cerebro no discrimina entre lo real y lo simbólico, tú puedes estar sometiendo a tu biología a un estado de estrés por un miedo que parte de una fantasía tuya, pero que al final te termina enfermando. claro, Por eso es tan importante hacernos conscientes de cuáles son nuestros miedos. Y para eso tienes que trabajar contigo. Esa es la invitación, ¿no? La invitación sería eso. La propuesta liberadora sería, hazte una lista de miedos, hazte una lista de tus miedos. ¿A qué le tienes miedo? Hay que empezar por algún lado, ¿no? Y mejor empezar por el principio, ¿no? sí, Hacerlo consciente. ¿A qué le tengo miedo? Puede ser el miedo a la enfermedad, puede ser el miedo a la soledad, el miedo a perder a mis padres, el miedo a la muerte de la gente que quiero, el miedo a no saber seguir solo, el miedo a todos los miedos que dijimos, ¿no? Muchísimos miedos hay. Voy a encender la luz porque creo que estoy muy oscura. Espérate. sí, yo estoy muy luminoso y tú estás muy oscura. De lo que estabas hablando antes de no instalarse o no residir en el pasado, a mí me gusta la idea que dice Sergi Torres de que el pasado no existe porque continuamente lo estamos cambiando. Es decir, tú tienes un pensamiento, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, ¿no? Del miedo a la soledad porque has tenido una mala experiencia en el pasado. Ese recuerdo que entra en tu mente va a ser diferente hoy que dentro de un mes Sí. o que dentro de 5 años. ¿Y cuál es más real? ¿El de hoy? ¿El de dentro de un mes? ¿El de dentro de 5 años? Entonces, Llamémoslo paja mental. sí. Entonces, Es sobre neurosis. todo, no creértelo. Decir, bueno, me ha venido este pensamiento, pero no me lo creo, porque no es verdad. Porque cuando me salió mal esa relación por lo que fuera,
pero fue al final de la relación, al principio me salió bien, si no, no hubiese estado con esa persona, por ejemplo, ¿no? Claro. Como darte una justificación diferente, contraria a eso que te viene, porque en realidad es como jugar con tu mente, como darte la posibilidad de no creértelo. Y por lo menos baja la intensidad, yo creo, ¿no? De no darle demasiada importancia y de no identificarte con ese pensamiento. Esa sería la propuesta, ¿no? La desidentificación de los pensamientos nos libera. O sea, que nosotros llegáramos a un despertar de conciencia trabajando con nosotros mismos, en el que pudiéramos desidentificarnos de aquellos pensamientos que están en segundo y en tercer nivel, que nos condicionan de forma negativa, nos quitan paz, nos quitan bienestar, nos quitan calma, nos quitan armonía, ¿no? Y te ponen en jaque, te ponen en jaque. Entonces sería desidentificarnos de esos pensamientos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y todo eso es una disciplina, ¿eh? Hay que tener alta motivación para todos los días trabajarnos en esos aspectos, porque realmente nadie nos puede liberar desde fuera. Somos nosotros los que nos tenemos que liberar, los que tenemos que sacar las cargas que llevamos en esas mochilas imaginarias con respecto al pasado. El pasado no existe, pero sí existe en los bancos de memoria, en la memoria que tenemos de lo que nos sucedió en el pasado. Lo que pasa es que lo que sí tenemos que tener en cuenta es que como ente no existe ya, o sea, ya pasó. Sí lo puedo tomar como referencia, como un recordatorio, como una información para mejorar de alguna manera esta capacidad que tengo yo de gestionar tanto lo que siento como lo que pienso y luego lo que actúe, ¿no? También desde el punto de vista del yoga se dice que tanto el pasado como el presente como el futuro está todo unido. Entonces, a la vez estoy viviendo la vida de hoy, la vida de hace un año y la vida de dentro de 10 años. Entonces, eso también puede ser una estrategia muy buena para darte cuenta de que en tu mente es un batiburrillo de tu pasado, pero también incluso de tu futuro y de lo que estás aquí ahora, ¿no? Entonces, lo que tú decías de una buena estrategia es simplemente respirar y estar Claro, presente. sí, porque intentar gestionar un estado de miedo desde la mente es meternos en berenjenales. Porque el miedo es generado en la mente. Entonces, si desde la mente lo quieres solucionar, lo vas a tener complicado. Por eso, la gestión del miedo se tiene que hacer desde el cuerpo, para poder liberarnos. Entonces, sería identificar a qué le tengo miedo, cuál es mi miedo principal, o cuáles son mis miedos, los que realmente condicionan mi vida, ¿no? Porque si son miedos que no tienen importancia, si son los mieditos o esta incertidumbre, pero que no me quita el sentido, como diría los flamencos, pues no me preocupo, ¿no? De lo que intentaré gestionar son de los miedos que realmente me atenazan, me condicionan, me limitan, porque me identifico con ellos de tal manera que hago que me dominen, ¿no? Entonces, primero identificar el miedo, nombrarlo, luego después te centras en la respiración y buscas en la respiración relajarte, dándote cuenta que estás viviendo en el presente y que eso es un miedo a futuro, que el futuro todavía no se colapsó, no se manifestó. Entonces, te vuelves de nuevo a entrar en ti, respiras y ya está. O te sientas con tu miedo y hablas con tu miedo, le pones una silla, ahí está tu miedo a lo que sea, y tú te pones en la otra, hola, miedo a, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Para qué estás aquí? Y entonces te cambias de silla después tú te cambias de silla, así es la silla vacía, te cambias tú de silla y ahora tú eres el miedo de Rita. Y entonces, mira, estoy aquí, dejas que tu miedo hable. Es una estrategia maravillosa la silla vacía. Y Claro. bueno, últimamente, si ya después de hacer todas esas cosas sigues teniendo dificultades realmente importantes en tu vida, con ese miedo que no te deja en paz, pide ayuda. Vete a un psicólogo, vete a un terapeuta,
hazte alguna actividad, vete a algún taller, haz un retiro, que en julio tú y yo vamos a hacer un retiro en Tierra de Budas, y entonces puedes hacer yoga, puedes meditar y puedes practicar el silencio y también estar contigo. Es una buena invitación, es una excelente invitación, que estemos con nosotros mismos, pero estamos siempre escapando de nosotros y buscando en el afuera satisfacer nuestras necesidades, cuando realmente la fuente que te puede dar esa respuesta está dentro. Cuando uno de nuestros maestros, que es Pablo Dors, habla de que no estamos solos, no perdemos el miedo cuando estamos escribiendo o leyendo o viendo una serie, o ahí no estamos solos, estamos afuera, estamos en otra cosa. Que lo realmente valiente, lo realmente liberador es el silencio como tal, sin ningún tipo de ejercicio o actividad. Exacto. Es la contemplación, el estado contemplativo sería, de estar sin hacer nada en concreto, pero sí estar contigo, sin accionar como entendemos los occidentales el hacer, ¿no? Sino instalarte más en el ser, perder el miedo a estar con uno. Juan, yo creo que ese es el miedo que todos tenemos en común. El estar con nosotros sin hacer nada en particular y contemplar, ponerte en una plaza, mirar las estrellas, respirar, beber agua, no hacer nada y estar contigo, ¿no? Claro, es que volviendo a la definición y ya empezando a cerrar nuestra entrevista, además de la definición que hablaba de la desconfianza ante el incumplimiento del deseo, la primera definición que hiciste tú era, bueno, que es la que viene en la RAE, de la sensación de angustia por un miedo real o imaginario. Es decir, los animales, la diferencia entre un animal y un ser humano está en que el ser humano tiene la reflexión, tiene la mente, sin embargo, un animal actúa solo por instintos. Perdón. Entonces, claro, el animal se va a asustar ante un miedo real, ante otro animal que le acecha. Pero en el momento que ese animal desaparezca, ese miedo desaparecerá. Sin embargo, en el hombre no. Claro. El hombre muchas veces, hablan de más del 80% de los pensamientos, nunca suceden. Sí. Es decir, Claro. Nuestros miedos, en el momento que nos enfrentamos una vez, como has dicho tú, después de contemplarlos y de darnos cuenta, porque puede ser que tengamos miedo a cosas que no seamos conscientes y que a la hora de enfrentarnos a ellas digas, ostras, es que estoy cagado, ¿no? Tengo mucho miedo y no lo sabía. Entonces, lo primero es contemplarte, conocerte, estar en soledad, que es lo que hemos estado hablando. Y segundo, darte cuenta de que ese miedo viene desde la mente. Claro. Y la solución, igual, es ir al cuerpo. Ir al cuerpo, siempre, siempre. Sí. Desde donde se obtiene ese anclaje de calma es conectando con la respiración. Es tan importante conectar con la respiración de forma consciente porque es nuestro anclaje de vida. Desde que salimos del útero materno y dimos la primera bocanada de aire que entró por nuestras fosas nasales para inflar nuestros pulmones por primera vez, la primera inhalación, hasta la última exhalación que demos cuando trascendamos esta materia, esa es nuestra vida. Y siempre estamos respirando, aunque no lo sepamos. Pero si le agregas conciencia a ese movimiento, a ese fluir de aire para adentro y para afuera, entonces promueves tu presencia. Y cuando nos hacemos presentes, el miedo se va. Sí, sí. Cuando estamos ausentes de esa conexión con esa conciencia que todo lo sabe y que todo lo ve,
Entonces ahí el rey es el miedo. Pregunta Belén que si se queda grabado. Sí, sí, esto se queda grabado y lo podéis compartir y comentar, y si tenéis algún tipo de pregunta o de comentario, pues nosotros estamos encantados. Sí, sí, sí. Que lo, El que lo miedo mismo es... podrían hacer preguntas ahora, ¿no? Que alguien quiera Sí, sí, preguntar sí. algo de los que están Sí, tenemos conectados. un poquito de tiempo. Si tenéis alguna pregunta, pues nosotros encantados de responderla. Y me ha encantado esto que has dicho, que lo contrario al miedo es el amor, ¿no? Cuando decides desde el amor, no decides desde el ego. El miedo también es un poco ego, ¿no? Es la sensación del deseo, de lo que no, como esto, como no me gusta esto, como no me gusta mi pelo, quiero que el pelo sea aquí, ¿no? Por ejemplo, Hmm, por poner un ejemplo estúpido. claro, es la no Pero aceptación. El miedo es la no aceptación. El ego es la no aceptación. La manifestación del ego es luchar con lo que se está manifestando. Quiero cambiar permanentemente, anhelo cambiar y como anhelo cambiar esto que está pasando, tengo miedo también de que en el futuro pasen cosas que yo no quiero, pero el futuro todavía no llegó, no existe, no se está manifestando, con lo cual es la neurosis en estado puro, porque estoy sufriendo de manera fantástica, fantasiosa, ¿no? Desde mi fantasía me genero sufrimiento a mí misma. O sea, es un estado de neurosis puro, que luego se puede transformar en patológico cuando aparecen las fobias, claro, porque ahí ya no hay freno, ahí ya no hay anclaje desde el cuerpo. Se puede disciplinar esa mente inquieta y se le puede enseñar a la persona estrategias de anclaje en el cuerpo para que baje el nivel de ansiedad. Y de hecho eso se hace con las fobias. También está la PNL con el movimiento ese rápido de los ojos en donde se sí. desprograma el cerebro, ¿no? Hay muchas técnicas. La hipnosis, hay muchas técnicas, ¿no? Sí, pero básicamente es eso. No estoy en mí. Cuando tengo miedo, no estoy en mí. No estoy ausente de mí. Estoy disgregada de la conciencia, de mi conciencia. No estoy ausente. Sí, y proyectamos la solución del miedo. Por ejemplo, tengo miedo a tirarme a hacer puenting. Mm. Pero me imagino en mi mente que se va a romper la cuerda. Claro, Me imagino en mi mente que me voy a hacer daño o cualquier. claro, Pero en realidad, como no lo he vivido, no sé lo que lo que va a suceder, lo que puedo sentir. claro, Igual con las relaciones o igual con cualquier otro tipo de miedo. sí, Por supuesto que no todas las personas tienen por qué hacer puenting. Si no te apetece o no te gusta o tienes esa sensación de que pues es un miedo totalmente respetable, pero que a lo mejor con otro tipo de miedos pues se puede trabajar, ¿no? Y al final es como quitar esas gafas mm, negras de decir, es que no veo, no veo, no veo y me afecta y me duele y es lo que tú dices, que sí. Una vez identificados, una vez contemplados y una vez intentado, no consigues y ves que te duele y ves que tienes un tipo de malestar, no solo, bueno, psicológico o físico, pues pide ayuda. claro, sí. Cuando se establece una realidad que es permanente y que no te deja vivir y que te interrumpe tu bienestar y que te quita fuerza, pide ayuda. Es a nivel de salud mental se están haciendo muchas cosas. Ya no es tan estigmatizado este tema de ir al psicólogo o de ir al psiquiatra incluso, o de ir a un terapeuta, ¿no? Esto está cambiando y en buena hora que está cambiando y en buena hora que la gente ya se vaya
concienciando de que cuando uno no puede solo, pues tiene que pedir ayuda. Y los profesionales que trabajamos en estas áreas que tienen que ver con salud mental, para eso nos hemos formado y para eso estamos trabajando y acompañando procesos, ¿no? Sí. Sí. Incluso con Y miedo se pueden hacer cosas. La historia es cuando el miedo te claro, paraliza y ahí es cuando tienes que pedir ayuda. Sí. en nuestros retiros, que en julio haremos el cuarto, eh, hay mucha gente, muchos alumnos que no, es que cómo voy a ir, que tengo mucho miedo, ¿no? Te llaman o no me llaman y dicen, no, yo estoy interesado, pero es que claro, me da mucho miedo porque estoy sin poder estar, sin desconectar y sin el teléfono y yo dormir con otra persona y el compartir habitación y cómo vamos a estar 3 días sin hablar ¿no? Y todo es la mente, el batiburrillo, ¿no? Miedo al Y silencio, le tienen pánico al silencio, eso lo hemos visto, ¿no? Sí. Y luego pueden hacerlo. Se no solo sorprenden. claro, no solo pueden, sino que al final no es que no sea grave, es que es placentero. Luego les cuesta hablar, no quieren. En la devolución, cuando rompemos el silencio, muchos están tan tranquilos que no quieren hablar y no quieren sus teléfonos. Yo me acuerdo en el último que estuvimos, había la mitad del grupo decía, no, a mí dame el teléfono ya cuando me vaya, ¿no? Y gente que una super empresaria con 2 teléfonos o una madre con 3 hijos que, que nos dijo que le devolviésemos el teléfono al final, ¿no? Entonces, mira, Karina, por ejemplo, está dando un comentario, ¿no? Ella estuvo en el último retiro. Sí. Gran experiencia, me sorprendí y un gran aprendizaje para mí. Y al final de lo que se trata es de que eso, o sea, nosotros yo creo que básicamente no somos maestros de nada, sino que un poco iniciadores de empujar un poco a la persona, porque en realidad es algo sencillo, ¿no? No, Eh, Nosotros siempre lo hablamos, Juan, es acompañar claro, por un camino que nosotros hemos transitado y que sabemos las delicias que propone este camino, porque de hecho yo me acuerdo que en uno de los retiros hubo una chica que tenía mucho miedo al silencio, que pensaba que no lo iba a poder gestionar bien porque hablaba mucho siempre y que lo iba a llevar fatal y que no iba a poder dormir por las noches y tal. Y de hecho, practicando el silencio, se dio cuenta, a medida que pasaba el primer día y el segundo día, que le vino una información acerca de un problema a nivel familiar que ella estaba teniendo y no le encontraba la clave al problema, y estando en silencio le vino esa información. Pudo ser capaz de canalizar esa información y darse cuenta, practicando el silencio, la solución que tenía que poner en pie. Le vino la clave. Si no hubiera estado en silencio, hubiera estado hablando y compartiendo y tal, no hubiera sido lo mismo, porque al estar en silencio, a pesar de que uno le tenga miedo, puede probar hacerlo. Y de hecho nosotros sabemos que es una vía de muchísima información y de mucha liberación a nivel psicoemocional también, ¿no? Si nos lo hubieran propuesto desde pequeños, tendríamos mentalidad oriental, pero somos occidentales y estamos muy identificados con el hacer, más que con el ser, y, ¿no? y cada vez yo creo que la tendencia es a ir más con sobreactividad. El otro día escuchaba una noticia, Perdón, lo que está diciendo sí, Etual, lo que está diciendo Etual, actual, sí, el silencio es también atención plena, ¿verdad? Total. Ahí es donde se abre todo el abanico, claro. Entras en la atención plena, conectas. Y esa es la maravilla de practicar y de habitar el silencio. Un silencio y sostenido, una hora tras otra, sí. esa atención plena dentro de que también está tu mente. Es decir,
yo estoy en silencio, pero mi mente va a seguir pensando. Yo no voy a estar, yo no porque esté en silencio voy a estar en paz, en calma, en samadhi, como dicen los yogis, pero ralentiza mi pensamiento. Lo pincha, Claro, si claro. fuera un globo. Es que, Se desinfla, eh, pero mi pensamiento va a seguir, voy a seguir pensando y sí, lo que tú decías tiene mucha razón, ¿no? El otro día lo que quería comentar, y ya con esto vamos a ir cerrando, es que vi una noticia en las noticias de la televisión que hablaban de que cada vez hay más niños que tienen altas capacidades y que les estaban haciendo programas para incluirles más actividades y más incentivos y decía, así los niños con altas capacidades no se aburren. Y a mí me salió aquí se me hinchó la vena carótida un poco y empecé a bufar como los toros y en realidad un niño con altas capacidades como un niño sin altas capacidades, que al final yo creo que también son etiquetas que nos gusta poner a cada niño, ¿no? Lo que necesitan muchas veces es aburrirse para buscar su creatividad y exacto. buscar en lo que en realidad es lo que le apasiona, porque va a ser un crack si es un niño de altas capacidades en eso. Pero si tú a un niño de altas capacidades no le dejas espacio para que se aburra y le metes una actividad y otra y otra y otra y no le dejas tiempo, pues ese niño va a estar como un pollo sin cabeza, ¿no? Corriendo para Claro, todos los sitios. sí. Y aprenden a sobresaturarse de información. Empiezan a programar su sistema nervioso para estar siempre en ese nivel de intensidad de estar, ahora voy de aquí para allá, y ahora hago esto, y ahora hago lo otro, y ahora hago lo otro. Y se identifican con el hacer al final. Es una mentalidad muy occidental. Es una mente muy Mm. occidental la que está identificada con el hacer. Porque pensamos que cuanto más hacemos, más somos. Y sí, está bien, es lícito hacer. Claro, no vas a estar todo el día en contemplación. Pero la historia es cuando hay un exceso de identificación con el hacer, porque llego a pensar y a dar por válido que cuanto más hago, más soy y más reconocida seré. Y me Mm. pierdo, me puedo perder. Me puedo perder Mm. en ese rulo, ¿no? Sí. Bueno, voy a rescatar 4 ideas para aquellas personas que se han conectado a última hora de lo que hemos hablado, por si quieren recuperar el vídeo y verlo otra vez. Y aún así, pues lo dejaremos grabado tanto en tu perfil como en el mío. Entonces hablábamos de que la desidentificación de los pensamientos nos libera, desidentificarte de lo que piensas, ¿no? Y que mm, lo contrario al miedo es el amor. Actuar desde el amor es actuar desde la valentía, desde la sensación de ser valiente. Aquellas personas amorosas, aquellas personas que se entregan al otro, pues son los que en realidad superan más miedos, porque tienen menos miedo a la entrega. Y en realidad el miedo es a entregarte, a hacer algo, ¿no? A A avanzar. confiar, a confiar. El, ¿No el, será que es que el miedo es desconfianza. ¿No será que es lo que los padres es? Karina habla de lo que hablábamos antes, ¿no? De los niños con altas capacidades. No sé, la noticia era lo que decían, ¿no? Que no sé. Yo creo que es todo un sistema, ¿no? Que al final no nos educan a, a trabajar las emociones, a estar en silencio. Bueno, al final el silencio es como una obligación. ¡Shh, callaos! ¿No? Es como, no, si tiene que ser un regalo. Eh, entonces, bueno, os invitamos a que visitéis nuestro perfil para, si alguien está interesado en nuestro retiro de julio, todavía quedan plazas. Y cualquier pregunta o comentario, como dijimos antes, pues estaremos encantados de responderlo. Y la semana que viene, pues nos vemos, que íbamos a hablar del dolor, la semana que viene. Vale. Que yo creo que es un paso más del miedo, ¿no? Muchas veces te produce dolor, físico o mental, ¿no?
Y sufrimiento, Entonces, y sufrimiento. sí, Mm, es lo que también hablaremos la semana que viene, la diferencia entre dolor y sufrimiento. sí. Entonces, pues nada, esperamos que le deis a me gusta si os gusta, que lo compartáis y que muchas gracias por toda la acogida, que cada vez lo hay más gente. Hoy, aunque le he saludado cuando se ha incluido, hemos tenido visita internacional de un amigo mío de la India, Jazz, un Gema de Estados Unidos, o sea, gente que nos escucha fuera de estas fronteras. Así que con mucho amor y poco miedo te digo que te quiero mucho Eso. y que nos vemos la semana que viene. Yo también te quiero mucho. Gracias. Como siempre, es un gusto compartir estos espacios, la verdad, que nos nutren y compartirlo con gente también. Gracias por todos los que se conectaron y bueno, nos seguimos viendo la semana que viene, otro ratito. Adiós. Venga, que estéis bien. Chao, chao.